Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta es nuestra segunda presentación con el doctor Casas y todavía estamos viendo a ver cómo les recuperamos la primera clase, así para que las personas no, no, no se queden sin esta otra parte. Muy probablemente el profesor está proponiendo que la tengamos el día lunes. Yo el día lunes estoy un poco complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos lograr, ¿verdad? Doctor Casas está por ahí. Hola, muy buenas tardes a Y todos, a todas. ya me Qué estaba gusto espantando. Dije, verles. ay, Dios mío. Bueno, qué Aquí bueno que estoy. está, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su sabiduría. Y el día de ayer, la verdad que nos dio todo este marco informativo. Por ahí recibí algunos mensajitos diciendo que qué clase tan excepcional. Bueno, le damos la bienvenida. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Qué gusto verles, encontrarles, escucharles también de nuevo. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a este curso que hemos iniciado en torno al pensamiento del creciente fértil antiguo y esas relaciones intertextuales que se establecen también con los textos bíblicos, particularmente el Antiguo Testamento. Hoy vamos a profundizar principalmente en un género que es el género del mito y vamos a decir unas palabras explicativas para comprender mejor este género, porque a veces cuando lo relacionamos con los textos bíblicos, como que nos da un poco de susto. ¿Cómo así que en la Biblia hay mitos? Pues entonces vamos a profundizar qué significa esto, que encontramos el género literario mito en la tradición bíblica. En este momento ya empecé a compartir pantalla. Les agradezco si me confirman, por favor, que si ya Se, se está se viendo. ve muy bien, profesor. Perfecto. Entonces, aquí la idea es mirar esa relación entre estos relatos mitológicos del creciente fértil antiguo y lo que son propiamente los relatos de la Tanakh, es decir, de la Biblia hebrea. Antes que nada, pues es importante definir, bueno, cuando decimos mito, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué estamos entendiendo? Porque en nuestra cultura contemporánea, cuando uno pronuncia la palabra mito, por lo general lo asociamos con mentira, ¿sí? Hasta el punto de que una persona que dice mentiras de manera patológica lo llamamos mitómano. ¿Sí? Entonces, de ahí viene como esta relación y si hay un pensamiento, un imaginario, una forma de ver la realidad que de pronto no corresponde con la realidad misma, entonces se habla de un mito y se habla de cazadores de mitos. ¿Y qué cazan los cazadores de mitos? Mentiras. Aquí vamos a entender un mito de otra manera, ¿sí? Y esta es la definición que les quiero proponer, muy sencilla, muy simple. Un mito es un relato fundante que expresa el sentido de una realidad de forma simbólica. Un relato fundante. Y cuando digo fundante es que una cultura, un pueblo, tiene sus bases, sus fundamentos en esta comprensión simbólica, en esta comprensión mítica. No se entiende una cultura sin esa dimensión mítica. El mito está a la base de los sistemas de creencias, de valores, en los imaginarios sociales. Todavía vivimos en torno a comprensiones míticas de la realidad y eso no significa que no sean ciertas o verdaderas. El mito, por lo general, desde el núcleo en el que nace, va a ser considerado siempre una realidad verdadera porque le va a dar sentido a una comprensión particular del mundo que surge en una cultura o en una población en particular. Entonces, estamos rodeados. El mito hace parte de la dimensión humana, de todo lo que corresponde a nuestra cultura, a la antropología misma. El mito responde a preguntas fundamentales, por eso es un relato fundante, preguntas fundamentales como ¿cuál es el origen de todo lo que existe, de nuestra realidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el origen y el sentido del mal? Incluso de realidades que pueden ser tremendamente contrastantes y conflictivas, la violencia. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El sentido de la muerte misma. ¿Qué pasa incluso más allá de la muerte?
¿Cuál es el fin de la humanidad? Y cuando yo estoy diciendo fin, estoy hablando de telos, es decir, de finalidad, ¿sí? ¿Para qué existe la humanidad? ¿Cuál es su relación con los demás seres en el universo? Los seres sentientes, los seres inertes, etcétera. ¿Cuál es el papel del ser humano en el universo mismo, en el cosmos como tal? ¿Cuál es el origen de la cultura, incluso de realidades culturales? La música, el lenguaje, incluso la guerra, ¿sí? Otras realidades humanas como tal, incluso porque esta misteriosa atracción de los sexos, todo esto viene de alguna manera a ser representado simbólica y narrativamente por el mito. Ahora, no sé si a ustedes les ocurrió, pero recuerdo cuando estaba en los cursos del bachillerato, cuando empezábamos a estudiar filosofía, se nos decía que el origen de la filosofía y del pensamiento racional estaba marcado por el fin del mito. Y entonces se hablaba que el mito era superado por la razón, por una comprensión racional de la realidad. Creo que eso, si lo estudiamos mejor, no es tan cierto, porque incluso nos vamos a dar cuenta que muchos de los grandes pensadores van a recurrir a estructuras y relatos míticos para explicar la realidad. Miren ustedes la imagen que encuentran en la parte inferior de la presentación. Tenemos aquí la representación del mito de la caverna de Platón, que lo encontramos allá en el libro séptimo de la República. Y a través de este mito de la caverna, pues Platón quiere representar el modo como él concibe la realidad, y entonces él concibe el hecho de que nosotros no vemos, no experimentamos la realidad tal cual es, sino que solo percibimos sombras, ¿sí? Y esas sombras se proyectan desde imaginarios que se están creando. En cambio, hay que superar esa realidad y salir al sol, que sería la idea perfecta. En otras palabras, el mundo visible está compuesto por imágenes, sombras y figuras que de alguna manera alimentan la imaginación, pero están dadas por la opinión, que Platón la llama la doxa, que está basada en las creencias, pero realmente hay que liberarse de esas sombras desde la perspectiva de Platón. Hay que salir al mundo real, que sería el mundo de las ideas, el mundo que se genera a través de la intelección, del entendimiento, y entonces se llega a través de las matemáticas, del pensamiento, de la ciencia, de lo que él va a llamar la episteme, la inteligencia, para liberarse, salir a la contemplación de la idea perfecta y después ayudar a liberar a otros. Así es como Platón ve la realidad míticamente, míticamente. Hoy en día podríamos hacer una relectura de esta perspectiva de la realidad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera. Cuánto de todo eso que nosotros vemos en redes, en los medios de comunicación, corresponde a lo que sería la realidad, en ejercicio de actualización de esto que Platón quiere decir. Pero a lo que voy es esto: el mito no podemos decir que es un asunto superado, sino que sigue haciendo parte de nuestra vida y de nuestra realidad, y nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Nuestra comprensión de la realidad es profundamente mítica, y no solo hablo de los grandes metarrelatos de estas tradiciones que, según algunos autores que hablan de la posmodernidad, han sido superados, sino que siguen presentes estas comprensiones de la realidad misma. Ahora, desde la comprensión del mundo antiguo, vamos a hablar de al menos tres clases de relatos mitológicos. Insisto, estamos en el mundo de la antigüedad y de manera particular en el creciente fértil antiguo. Y en ese contexto vamos a ubicar unos relatos que son unos mitos teogónicos. Theos significa Dios o lo divino, y Agenei, que significa origen. Entonces, estos mitos teogónicos nos van a hablar sobre el origen
y el nacimiento de los dioses o de alguna divinidad en particular. Vamos a encontrar también mitos cosmogónicos y entonces nos van a hablar aquí del origen o del nacimiento del cosmos. Cosmos literalmente significa orden, de ahí viene mundo también, ¿sí? Entonces se va a hablar del origen del mundo, de la realidad sensible, del universo, y vamos a encontrar también algunos mitos que van a ser llamados etiológicos. La etiología hace referencia al origen o la causa de algo, ¿sí? El origen de algunas realidades, por ejemplo, el conflicto entre hermanos, ¿sí? Entre pueblos hermanos, la realidad del origen de la civilización o de las ciudades, que lo vamos a encontrar incluso en la Biblia misma. Ustedes se van a dar cuenta que la ciudad, el origen de la ciudad va a estar ligado al linaje de Caín. Por lo tanto, al inicio, en los relatos del Bereshit, del Génesis, hay una lectura bastante crítica frente a la ciudad, porque se va a mostrar como el paradigma al nómada, ¿sí? Al patriarca que no se establece en un lugar en particular, sino que camina de un lugar a otro, ¿sí? Todo este tipo de relatos ustedes los van a encontrar incluso, bueno, todos estos no, en la Biblia vamos a encontrar principalmente dos relatos cosmogónicos en el Tanakh y algunos relatos etiológicos. No vamos a encontrar ningún relato teogónico, es decir, que hable de alguna manera sobre el origen de Dios. Estos mitos tienen 5 características básicas. La primera, que no necesariamente ocurre en todos los relatos, pero lo vamos a encontrar de manera transversal en los que vamos a ver hoy. En él actúan Dios o los dioses, ¿sí? Vamos a encontrar, ayer hablábamos de las asambleas divinas, ¿sí? Hoy vamos a encontrarlas en varios relatos de lo que es el creciente fértil antiguo. También se refiere al origen de algo, ya sea del universo o de un elemento cultural, ya sea en su carácter cosmogónico o en su carácter etiológico. También sucede en un tiempo primordial, fuera del tiempo histórico. Y esto es algo muy interesante porque frente al mito no podemos decir que sucedió hace cierta cantidad de años o tantos siglos o tantos milenios, sino que el mito va a acontecer en lo que se va a llamar un tiempo monumental, que está más allá de la historia. No podemos decir que esto sucedió en el pasado, sino que la estructura mítica y el relato mítico sigue aconteciendo en el pasado, pero también en el presente y en el futuro. Es un tiempo más allá de todo tiempo, ¿sí? Un tiempo que no se puede medir cronológicamente, no se puede medir con un reloj, sino que sigue aconteciendo. Esa realidad de un Dios que muere, pero un Dios que vuelve a la vida, como lo vamos a encontrar en algunos mitos de origen egipcio, no es algo que sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo y que de alguna manera va a marcar el ciclo de las estaciones en estos pueblos de la antigüedad. Sucede también en un espacio indeterminado, así como sucede en un tiempo primordial, también tenemos que decir que sucede en un espacio indeterminado donde estas coordenadas geográficas no se entienden de manera literal. En algunos casos no se sabe dónde ocurrió esta realidad, dónde sucedió esto, aunque en algunas ocasiones sí se van a mencionar lugares en particular y en torno a esos lugares van a surgir ritos a través de los cuales se quiere actualizar esa dimensión mítica. Pero estos lugares no es lo más común que vamos a encontrar en los relatos míticos. Ahora, por lo general van a girar en torno a situaciones o espacios conocidos por el pueblo donde el mito es originado. Ahora, y esto lo acabo de decir, pero es importante tenerlo en cuenta, el mito va a tener una relación directa con lo que va a ser la celebración o el rito, ¿sí? A través del rito se va a actualizar el mito. ¿Qué significa eso? Que tenemos un relato mítico y el mundo humano va a ser parte del mundo de lo divino a través de la celebración.
nosotros hablaríamos, utilizaríamos el término liturgia, a través de la celebración ritual, a través del culto, el mundo de lo humano de alguna manera ingresa al mundo de lo divino y el mundo de lo divino al mundo de lo humano, y de esa manera se participa en esa simbólica narrativa que está marcando el mito como tal. Y entonces, a partir de ese momento, el mundo de los dioses no es un lugar desconocido, totalmente trascendente, sino que se hace partícipe a quien está celebrando de esa realidad, involucrándose en ella y dejándose transformar e incluso divinizar por ella. Eso es un elemento particular del rito. Por eso también a través de él se establece una conexión, como lo acabo de decir, entre el mundo de lo divino, el mundo terrestre, para tratar de controlar la naturaleza o al destino incluso, ¿sí? Entonces, a través del rito, entrando en contacto con los dioses, pues se va a querer, por ejemplo, pedir fertilidad en un tiempo de sequía o incluso pedir la salud en un momento de enfermedad o que el tiempo mejore cuando en medio de un desplazamiento en el mar haya una tormenta y haya una amenaza de naufragio como tal. Entonces el rito de alguna manera va a querer o a pretender controlar estas realidades de la naturaleza que de otra manera parecerían incontrolables como tal. Ahora, frente al relato histórico, o como hoy en día lo entendemos, el mito va a resultar por una parte más profundo. ¿En qué sentido? Porque mientras que el relato histórico nos dice qué pasó, el mito nos va a decir el sentido de lo que pasó. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Para qué ocurrió? ¿Sí? Más que el simple qué fue lo que ocurrió. El mito va a indagar precisamente en lo que se va a llamar el sentido profundo. Pero también frente al relato histórico, el mito resulta ser más limitado. ¿Por qué razón? Porque frente al misterio, a veces las palabras se quedan cortas. Frente a la realidad de lo divino, el lenguaje resulta ser absolutamente insuficiente. ¿Sí? Y aquí hablamos de la inefabilidad de la realidad. Piensen ustedes cuando se encuentran con un paisaje impresionante, cuando han viajado a algún lugar y le toman una fotografía y todo eso, y regresan a su lugar de origen y les quieren compartir a las otras personas todo lo que experimentaron viendo ese paisaje. Mira, así les muestres la fotografía, así le digas todo lo que sentiste interiormente cuando viste ese paisaje, difícilmente eso se contagia. ¿Sí? Difícilmente, si uno no va a experimentarlo, difícilmente se va a tener pues el contacto con esa realidad. Pues aquí pues tenemos que reconocer el lenguaje se queda corto y por eso el lenguaje directo o discursivo se queda corto y por eso tenemos que el mito recurre al lenguaje simbólico, al lenguaje poético, para expresar esos sentidos que se quieren manifestar, ¿sí? Incluso ustedes lo van a encontrar en diferentes corrientes de la espiritualidad y de la mística, donde no encontramos tanto discursos, sino poesía, donde encontramos la parábola, donde encontramos comparaciones, porque el lenguaje directo se queda corto. El mito va en ese sentido. Y yo quiero insistir con esto, no estamos hablando de una mentira, estamos hablando de un relato que da sentido y es fundamental para una cultura. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con relatos que tienen este trasfondo profundamente mítico, pero que está a la base de la cultura. Y si uno no profundiza en ese relato, difícilmente va a entender la cultura y el modo de pensar que está ahí traspasado en la misma, en el mismo pueblo. Miren ustedes algo interesante para empezar en una comparación entre varios relatos que tenemos en la Tanakh, en la Biblia hebrea, y algunas tradiciones y mitos mesopotámicos que van a marcar un antes y un después, por ejemplo, en el modo de hablar de la edad que tienen los personajes fundadores, que nosotros llamaríamos patriarcas. Por ejemplo, cuando se habla de antes del diluvio, ¿sí? Hay una serie de reyes en varios relatos y mitos mesopotámicos donde se dice que estos reyes vivían una cantidad enorme de tiempo. Ustedes ven la lista aquí, antes del diluvio. Entonces, Alulim, 28.800 años, Alalgar, 36.000 años,
En Meluaná, 43.200. Imagínense esto. Cuando ustedes van a los relatos bíblicos, encontramos también personajes que se dice que vivieron una cantidad enorme de tiempo, pero comparados con los otros, con los reyes sumerios, pues tenemos casi como que una proporción, una racionabilidad, pues mucho más concreta, mucho más cercana a algo que podría ser posible, entre comillas, incluso ni siquiera posible, pero que lo hace un poco más entendible. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, los patriarcas antes del diluvio, Adán, 930 años, Sed, 912, hasta Noé, 950. Mientras que en los reyes sumerios, la media de años es 30.150, es decir, el promedio de años 30.150. En el caso de los patriarcas bíblicos es 857,5 años. ¿Sí? Se hace un poco más digerible este tipo de cifras. Ahora, algo muy interesante que vamos a encontrar tanto en los relatos sumerios como en los relatos bíblicos es que hay un antes y un después en torno a la cronología de estos patriarcas. Y ese antes y ese después va a estar marcado por esto, el diluvio, el diluvio. Vamos a encontrar, en un momento lo vamos a ver, relatos de diluvio, especialmente en el mundo mesopotámico, en Sumeria, ¿sí? Y ese diluvio va a significar de alguna manera una corrupción del mundo creado hasta ese momento. Y como causa de esa corrupción, la vida de los personajes que vienen a continuación no va a ser tan larga como la de los personajes anteriores al diluvio mismo. Miren ustedes, en los reyes sumerios, Ga-Ur vive 1.200 años. Mira, cuando los anteriores hablaban 18.000, 21.000, 36.000. Aquí, 1.200 años. Kulasinapel, 960 años. Mira que aquí la media es escasamente 1.002 años. En cambio, mira, los patriarcas bíblicos también tenemos un descenso en la longevidad, en la duración de los años. Sem, que es hijo de Noé, 600 años, Arfaxad, 438, y va descendiendo hasta la edad de Abraham, el hijo de Terach, Terach 205, Abraham 175, la media es 317. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Relatos que marcan un antes y un después, pero también vidas y durabilidad del tiempo que va descendiendo a medida que avanza la historia. En alguna ocasión yo escuchaba la idea, no, es que el modo de medir la edad de las personas en la antigüedad era diferente. Eso no es verdad, porque los ciclos se mantienen, los ciclos de la naturaleza, la rotación se mantiene, y especialmente aquí tenemos los ciclos estacionales. ¿Sí? Y las estaciones se mantienen como tal. Entonces no es que se pueda explicar esto de una manera fáctica, sino que es necesario recurrir a la lógica simbólica del relato para entender qué es lo que está pasando aquí. Recuerden ustedes en el caso de los relatos bíblicos que Abraham, dentro de las bendiciones que se le prometen cuando es llamado allá en el capítulo 12 del Génesis, una de las principales es la larga vida, además de la tierra y de la descendencia. Entonces, lo que se está mostrando poniendo a estos personajes, incluso antes de Abraham, que gozan de una larga vida, es que están gozando de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Y que están cercanos a su querer y que va a marcar un cambio precisamente por la corrupción del diluvio. Pero no podemos explicarlo simplemente recurriendo a comprensiones fácticas, sino que tenemos que meternos en lo que es la lógica de la simbólica mitológica. Miren, aquí se están recogiendo relatos míticos de otros pueblos para modificarlos, pero para modificarlos de acuerdo con la fe en Yahvé, de acuerdo con la fe en Yahvé, ¿sí? Y aquí es donde vamos a encontrar precisamente ese contraste entre relatos de los orígenes de los pueblos que rodean a Israel con los que va a desarrollar Israel mismo en el modo de comprender su relación con la divinidad. En ese sentido, nos vamos a encontrar y les quiero compartir aquí principalmente tres grandes bloques de relatos. El primero de ellos corresponde a los relatos mesopotámicos.
que es toda esta región que ustedes encuentran hoy en día en la actual Irak, bañada por los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo Pérsico, y aquí en la antigüedad nos vamos a encontrar con los pueblos sumerios, acadios, babilonios y parte de Asiria. Recordemos que aquí es donde surge, de acuerdo con los estudiosos, lo que se va a llamar la civilización en cuanto a las grandes construcciones y las grandes ciudades, de ahí viene la palabra civilización, y donde empieza también, donde surge la escritura en estas tablas que ustedes ven en esta imagen del lado derecho, que se va a llamar escritura cuneiforme, hecha con un cálamo sobre tablas de arcilla. ¿Sí? Algunas de esas tablas fueron conservadas gracias a que algunas ciudades se incendiaron, y al incendiarse la arcilla pues se consolidó. Sí, si no, no se hubiera conservado como tal, pero los incendios de alguna manera ayudaron a conservar esto, lo que no pasa con las bibliotecas de papel. Aquí, cuando hablamos de este mundo mesopotámico, de estos relatos, pues esta es la mayor influencia, la que ha tenido mayor influencia sobre la literatura bíblica. Aquí vamos a encontrar que tiene como protagonistas a dioses y a héroes. ¿Quiénes son los héroes? Muchos de estos héroes son personajes de origen humano, pero que tienen hazañas que los asemeja a los dioses, y en algunos casos los dioses los invitan a ser partícipes de la vida inmortal de los dioses. En otros casos, los héroes son semidioses, es decir, hijos de una divinidad y de una persona humana, ¿sí? Entonces van a tener esta doble característica. Miren ustedes que en los textos bíblicos vamos a encontrar algunos relatos que de alguna manera mantienen o conservan este modo de pensar del mundo sumerio en torno a los héroes. Cuando ustedes se encuentran en el libro del Génesis, en el capítulo 6, y se hablan de los Nefilim. Miren, capítulo 6, verso 1 y siguientes. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Aquí tenemos que ubicarnos en una comprensión mitológica que es externa y posiblemente viene de Canaán e incluso de influencia mesopotámica. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Aquí empieza una reducción de la edad de los seres humanos, precisamente a partir de la corrupción que se está encontrando aquí. Cuando ustedes miren relatos de la época del segundo templo, de corte apocalíptico, como el libro de Enoch, esto va a ser tremendamente fuerte. Verso 4: los nefilim, los gigantes, existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Si ustedes siguen el relato de manera literal y viendo también la comparación con las tradiciones mitológicas de los pueblos mesopotámicos, se van a dar cuenta que en realidad esta corrupción de la humanidad, precisamente por la unión de estas figuras divinas con los seres humanos, es lo que va a generar el diluvio. ¿Sí? El diluvio va a tener su origen precisamente aquí, y eso el libro de Enoch lo va a profundizar de una manera muy importante. Estos mitos sumerios hacen referencia a cuatro temas principales: la teogonía, entonces el origen de las principales divinidades como Luna, Enki, Ninhursana, Itzapa; la cosmogonía, el origen del mundo por parte de una divinidad que va a ser la divinidad principal, que se va a llamar Marduk; la organización del mundo a partir de Enki e Ihana, ya lo vamos a mirar; incluso los infiernos, aquí se va a hablar de los infiernos, e insisto en la lógica que veíamos el día de ayer como lugar de los muertos. También se va a llamar el lugar del no retorno, ¿sí? Allá va todo el mundo independientemente de cómo sea su comportamiento en vida. No es un lugar de castigo o de premio, sino que es el lugar de la muerte misma. Y vamos a encontrar allá precisamente dos relatos muy interesantes. Uno es el de Gilgamesh y el otro es el de la diosa Ishtar, que es la diosa de la fertilidad. Ahora,
lo decíamos ayer también, la mentalidad mesopotámica es muy pesimista. El habitante de estas regiones vive en una zona donde las inundaciones son imprevisibles y con frecuencia provocan verdaderos diluvios. Esos diluvios hacen que en muchos casos, por supuesto, que haya fecundidad en la tierra, pero en otros que se pierda la cosecha. Sí, aquí en muchas ocasiones se rompe la justa medida y se pierden las propiedades y se pierde la tierra. Entonces, muchos de los que habitan en estas zonas van a ver las inundaciones incluso como un castigo que viene por parte de los dioses. Eso va a generar precisamente esa perspectiva pesimista frente a la realidad. Desde aquí, los dioses han dado en herencia a los hombres la muerte, y como la ultratumba es triste, las sombras de los difuntos son recogidas en un destino amargo. Así es como se va a entender ese lugar de la muerte que vamos a tener aquí. Organicemos estos relatos por las diferentes etapas en la historia de estos pueblos. En primer lugar, quiero que nos centremos en lo que sería el periodo antiguo babilónico, que correspondería a la primera mitad del segundo milenio antes de la era común. Es decir, nos estamos ubicando casi al otro lado de la Biblia. Recuerden ese doble abismo del cual hablábamos ayer. Aquí estamos segundo milenio, en la primera mitad antes de la era común. Vamos a encontrar varios relatos. Uno de los más antiguos es el relato de Ansú. Desde esta perspectiva, el águila Ansú roba a los dioses las tablas de los destinos. Desde esta comprensión ha llegado a creer que en el mundo de lo divino hay unas tablas, como las que acabamos de ver en una de las diapositivas anteriores, y en esas tablas está marcado, grabado el destino no solo de los seres humanos, sino de toda la creación. Ansú, que es el águila, roba a los dioses esas tablas y les quita el instrumento de su poder y huye a los montes. ¿Qué va a suceder? Que Ansú es perseguida por los dioses, va a ser alcanzada y matada por el dios guerrero Ningisu, quien restablece el mundo, en el mundo su orden original. Aquí tenemos una representación narrativa de lo que, por ejemplo, en la mitología griega ustedes van a encontrar en torno a Prometeo, que roba el fuego a los dioses, ¿sí? Para entregárselo a los seres humanos. ¿Qué es lo que hay aquí? Por una parte, un llamado de atención para los seres humanos, cuidado con pretender asemejarse a los dioses o querer apropiarse de algo que es solo de la divinidad, como el destino, incluso como la inmortalidad, como lo vamos a ver más adelante con Gilgamesh, pero también está de alguna manera el deseo de rebelarse por parte del ser humano ante la imposición y ante estos designios muchas veces tiránicos de los dioses. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí una contraposición entre esas dos tendencias, la necesidad de rebelarse para alcanzar libertad, pero también la conciencia de que esa rebelión implica un castigo, y en muchos casos ese castigo es la muerte misma. Otro relato del cual contamos con algunos fragmentos es Inumailu. Inumailu, que va a ser desarrollado más adelante por el poema de Atrahasis, que lo integra y va a vincular más adelante lo que es el relato del diluvio. Atrahasis significa el gran sabio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en Inumailu? El ser humano, desde este relato, fue creado para reemplazar a los dioses en el trabajo, para procurarles su comida y su bebida. Los dioses, aquí en esta comprensión hay unos dioses secundarios, unos dioses que son los principales, los dioses inferiores se llaman Igigu, los dioses superiores se llaman Anunnaku, y esos dioses inferiores han sido creados, mira que es una teogonía, han sido creados por los dioses superiores para trabajar en favor de ellos y alimentarlos, para que los dioses superiores pues puedan tener una vida apacible sin necesidad de tener muchas complicaciones. Recuerden, aquí hago un paréntesis, lo que decíamos ayer al final de esta comprensión especular de la realidad.
¿sí? Si aquí en el mundo terrestre hay unos grupos humanos que esclavizan a otros para que los otros trabajen por ellos, pues se va a imaginar el mundo de lo divino de esa manera. Y eso es lo que estamos encontrando aquí. Entonces, ¿qué van a hacer los dioses inferiores? Van a crear a los seres humanos para que hagan el trabajo que ellos deben hacer y de esa manera ellos también puedan descansar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una escala, una pirámide donde unos trabajan por otros y mientras los demás descansan. Esto es interesante. Los dioses modelan al ser humano con arcilla. No sé si se les haga familiar con algún relato que ya hayan escuchado, pero en este caso es una arcilla mezclada con la sangre y la carne de un dios que es asesinado. Ya lo vamos a leer. El hombre consta de esa manera entonces de una parte material, que es la arcilla, es Tidu, y de una parte espiritual, Edimu, obtenida de la sangre y la carne del Dios asesinado. El ser humano está hecho precisamente de esa realidad material, pero también de esa realidad divina. Y en ese sentido, el ser humano debe servir a los dioses con actos de culto, pero en algún momento, mira que aquí vuelve a aparecer la rebelión, desobedece y es castigado por el dios Naptar, quien desencadena la peste. Ea o Enki tiene piedad de ellos, confía a este héroe que se llama Atrahasis, que es el gran sabio, un ritual para contrarrestar esa epidemia. ¿Y cuál es ese ritual? No se podrá adorar a ninguna divinidad fuera de una que se llama Namtar hasta que éste ponga fin a su castigo. Luego los dioses quieren golpear a los hombres con la carestía a través de otra diosa, Nisaba, y la sequía a través de Adad, dios de la tempestad. Finalmente se envía sobre la tierra un diluvio y el dios Ea invita a Atrahasis a construir una nave para que se salve su familia y una pareja de todos los animales. No sé si les parece familiar esto. Voy a leer algunos fragmentos de este relato de Inuma Ilu, del mito de Inuma Ilu, que es uno de los más antiguos. Dice la primera tablilla, estas son de las tablillas que han sido encontradas, algunas permanecen pues perdidas, entonces solo tenemos pequeños fragmentos de este relato. Empieza diciendo el relato lo siguiente, en la primera tablilla: convocad a Nintu, la comadrona divina, que crea el prototipo humano para que el hombre se fatigue por la asamblea divina. Entonces mira que el trabajo aquí es visto como la misión o el sentido de la existencia del ser humano en favor de los dioses o para que los dioses no se fatiguen. Así pues, la Asamblea Divina convocó a Nintumami, la llamaron a su presencia la mujer sabia. Ella forma al prototipo humano, que se llama Lulu, y le ordenaron: crea trabajadores que se fatiguen por nosotros, que el prototipo humano lleve el yugo, que trabaje por Enil, que se fatigue por la Asamblea Divina. Nintu dijo a la Asamblea Divina: no puedo hacer el trabajo de Ea Enki, solo Ea Enki tiene la arcilla para crear. Recuerden ustedes el segundo relato de la creación, que empieza a partir del capítulo 2, verso 4 del Génesis, donde el origen del ser humano está en el polvo. ¿Sí? Dice, Ea Enki dijo: me bañaré para señalar mi tiempo, por la luna nueva, el séptimo día, y por la luna llena me lavaré, que la asamblea divina ofrezca un sacrificio a Hue, que se bañen en su sangre, que Ninku mezcle mi arcilla con su sangre, que Nintu mezcle arcilla con sangre, lo humano con lo divino. Me salto a la siguiente tablilla. La asamblea divino sacrificó a Hue, el sabio, y Nintu mezcló la arcilla con su sangre. Más adelante dice: la asamblea divina dio a Nintumami humedad para trabajar la arcilla y la empapó con saliva de los Anunnaku y de los Igigu, es decir, de los dioses superiores, de los dioses inferiores. Me salto a la siguiente arcilla. Eaenki y Ninkumami entraron en la sala del parto. Ella llamó a su comadrona. Él trabajó la arcilla. Salto a la siguiente tablilla. En menos de 1200 años hubo cada vez más trabajadores en el país. Los trabajadores se multiplicaron. El país bramó como un toro. El alboroto molestó a la asamblea divina.
Cuando Enil oyó el ruido, se quejó. No puedo soportar este griterío, no puedo dormir, manda una epidemia al país. Miren que en este caso el origen de la epidemia o de la peste es que se multiplicaron los seres humanos y el ruido que generaban no permitía que los dioses descansaran. Miren aquí cierta relación también con el origen del relato del Éxodo, donde se habla que el pueblo hebreo se multiplicó hasta el tal punto que el faraón estaba ordenando, por una parte, diezmarlos, ¿sí? Porque había llegado a una cantidad enorme. Dice más adelante, no puedo soportar este alboroto humano, no puedo dormir, reduce su suministro de alimentos, recuerden el éxodo, que escaseen las plantas, Hadad, retén la lluvia, no permitas que broten fuentes de lo profundo, viento, secad la tierra, nubes, reunid agua, pero que no llueva, que las cosechas se reduzcan, que Nisaba diosa del grano retrase el crecimiento y que se acabe la alegría por la cosecha. Así empieza una hambruna que se junta con la peste. Más adelante, ustedes van a encontrar el relato ya propiamente dentro del mito de Atrahasis que desarrolla el Inuma Elu y empieza a relatarse lo siguiente, que es muy interesante. Dice, el tiempo empezó a cambiar. Hadad rugió en medio de las nubes, Atrahasis oyó la voz de Hadad, cerró la puerta y la selló con betún. Está hablando de la puerta de un arca, porque empezó a llover. El bramido de Hadad llenó las nubes, los vientos soplaron con furia, Atrahasis cortó la amarra y dejó el barco a la deriva. El diluvio se precipitó, el diluvio cargó sobre las gentes como un ejército. Una persona no podía ver a otra, nadie era reconocible en las aguas. El diluvio mugió como un toro, los vientos bramaron como un asno salvaje que rebuzna. No había sol, solo la oscuridad del diluvio. Enki se enfureció al ver cómo sus hijos eran destruidos. Entonces aquí ya tenemos es la reacción de la divinidad creadora y que se está enfureciendo por este castigo que está llegando a la humanidad y detiene el diluvio. Entonces dice, durante 7 días y 7 noches el diluvio cubrió la tierra. En el relato bíblico se habla de 40 días. Ninto y la asamblea divina lloraron. Debido a que los templos estaban inundados y los humanos habían muerto, no había sacrificios para que ellos comieran o bebieran. Es decir, el problema aquí no es que la humanidad se esté muriendo, sino que se perdió quienes estaban trabajando para ellos. Cuando se finaliza el diluvio, entonces se dice que Atrahasis hace un sacrificio en honor a la asamblea divina y viene y finaliza de este modo. La asamblea divina olió el aroma, acudieron como moscas alrededor de su sacrificio. Mira que esto es muy semejante a lo que ustedes van a encontrar en el capítulo 8, verso 21 del Génesis, en torno al sacrificio que va a hacer Noé al final del diluvio y finaliza precisamente con la reivindicación de los seres humanos. Es interesante, leí solamente algunos fragmentos, ojalá que puedan tener, ya les voy al final a mostrar la fuente de esta recopilación de los mitos del mundo del creciente fértil antiguo para que podamos hacer precisamente esa comparación yendo a las fuentes primarias traducidas como tal. Vamos a mirar el tercer relato, es el relato de Etana. Etana es un rey que está adolorido por no tener hijos y después del consejo del dios Shamash, no perdamos de vista esta divinidad porque está relacionada con el dios Sol, aquel que permite la vida, el surgimiento de la vida como tal. Entonces, después del consejo del dios Shaman, Etana se dirige a un águila para que lo lleve al lugar de la hierba de la generación, que es el cielo. Mira que aquí está la búsqueda de la eternidad, de la inmortalidad misma. Etana se monta en el águila, pero en un punto el águila le faltan las fuerzas y comienza a precipitarse a la tierra.
y lo demás no sabemos en qué termina el relato porque se perdió la continuación. Pero hasta ahí ustedes pueden ver un contraste, por ejemplo, con Isaías 40:31, cuando se dice, los que confían en el Señor serán como las águilas, recuerdan esa canción, sus alas levantarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor, ¿sí? Que está ya en el capítulo 40, verso 31 de Isaías. Posiblemente es un contraste que Isaías está desarrollando, el autor del texto, en contra de Tana, mientras que Tana confía en Shamash, que le ha concedido montarse en las alas del águila, pero el águila ha caído, pues los que confían en el Dios que debe ser, ellos sí van a tener las fuerzas del águila. Entonces mira que un relato se entiende mejor a la luz del otro y en contraposición del otro. Sí, aquí vamos en esa línea. Tal vez uno de los más famosos relatos en este contexto mesopotámico es este, Gilgamesh. Gilgamesh. ¿Qué aparece aquí en Gilgamesh? Este relato se debió componer durante el bronce antiguo, posiblemente entre el 3000 y el 2000 antes de la era común, y es una epopeya, es decir, que se centra no solo en unas realidades dramáticas, sino en un personaje que va a ser visto como un héroe nacional, que es la imagen que ustedes tienen aquí, es una de las que más se han encontrado en hallazgos arqueológicos en esta zona de Mesopotamia. Aquí está, ustedes pueden ver a Gilgamesh atrapando al león. Recuerden que lo habíamos visto ayer en otra representación. Y ensalza a este soberano de la ciudad de Uruk, quien al inicio es un tirano. Y por ser tirano, la Asamblea Divina va a crear a un ser humano que se llama Enkidu para que sea su compañero en grandes hazañas y para que evite que aquel use sus energías para oprimir al pueblo. Pero ¿qué va a suceder? Enkidu prefiere correr con los animales salvajes, por lo que la asamblea le envía a una mujer sabia que le enseñe como ser humano. Entonces, en los fragmentos que tenemos de Gilgamesh, aquí lo central del inicio va a estar girando no tanto en Gilgamesh, sino en Enkidu y el proceso a través del cual esta mujer sabia va a convertir a Enkidu en un ser humano, porque si bien tiene la forma humana, todavía vive como un animal. Dice lo siguiente, dice la columna cuarta de la tablilla. Enkidu, como una criatura de las colinas, llegó con ellos pastando con las gacelas, abrevando con las bestias salvajes, chapoteando en el agua con los animales. La mujer sabia vio a esta criatura primitiva, a este salvaje de las profundidades de las llanuras sin árboles. La mujer sabia desnudó sus pechos, Enkidu poseyó su cuerpo. Ella no sentía vergüenza y aceptó su pasión. Extendió sus vestidos por el suelo, Enkidu tuvo relaciones con ella sobre ellos. Ella trató a este salvaje como a un hombre. Enkidu hizo el amor con ella. Durante 6 días y 7 noches, Enkidu la poseyó. Todos los días y todas las noches tuvo relaciones con la mujer. Cuando se sació con la mujer, Enkidu se volvió para unirse a los animales. Al verlo, las gacelas huyeron. Las bestias de la estepa asustadas se alejaron de él. Enkidu se sintió débil, su cuerpo se puso tenso, sus rodillas se quedaron inmóviles cuando los animales empezaron a huir. Enkidu se volvió débil, incapaz de correr como antes, pero su mente estaba llena de una nueva sabiduría. Finalmente la mujer dijo, ahora eres sabio, Enkidu, ahora eres como nosotros. ¿Por qué corres con los animales salvajes? ¿Por qué corres por las llanuras? Deja que te lleve a Uruk, la ciudad de los grandes mercados. Ella tomó algunas de sus ropas y vistió a Enkidu y después se vistió ella misma. Miren esto tan interesante en torno al proceso mediante el cual Enkidu va a dejar de ser un igual entre los otros seres animados, los otros seres sintientes, los animales, y empieza a alcanzar la humanidad, la humanización, por una parte, gracias a esta mujer, a la sexualidad misma que empieza a experimentar con la mujer, pero a la sabiduría también que esta mujer le va a otorgar. Es muy interesante porque si ustedes miran los primeros capítulos del Génesis, es precisamente lo que vamos a encontrar, la humanización de Adán, Adamá es la humanidad que se realiza gracias a una mujer.
¿sí? Tradicionalmente y en las lecturas cristianas, incluso no solo cristianas, sino también de la época del Segundo Templo, tardías, se va a ver el relato como de desobediencia o de caída o de pecado. Pero si lo miramos a la luz del relato de Gilgamesh, vamos a encontrar que la posición de la mujer es una posición de humanización frente a la humanidad, ¿sí? De liberación de una realidad, concediéndole que, si ustedes miran el relato del capítulo 3, lo que se le concede al ser humano es el conocimiento del bien y del mal, que está a la base de la sabiduría. Y no puede haber un ser humano en todo el sentido de la palabra sin que haya una conciencia del bien y del mal. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace la mujer es liberarlo, es humanizarlo, hacerle parte de uno de ellos. Por eso, una de las consecuencias es el reconocimiento de la desnudez. Y como se reconoce la desnudez, se va a marcar una diferenciación entre lo animal y lo humano gracias al vestido. En el mundo semita y en el mundo de estas tradiciones, el vestido es un elemento físico diferenciador entre el mundo de los animales, el mundo de los humanos. Lo que hace a un ser humano es estar vestido y lo encontramos tanto aquí en el caso de Enkidu como en el relato bíblico. Es el proceso de humanización. Por eso la desnudez en el mundo de la Biblia va a ser vista como una pérdida de la dignidad humana. Tiene que estar vestida. Entonces, continúa, entonces, dice el relato finalmente, la mujer le dice, come el pan en Enkidu, es necesario para vivir, bebe la cerveza, es un don de la tierra. Enkidu comió pan hasta saciarse, bebió cerveza de 7 jarras, se volvió alegre y divertido, su corazón se regocijó, su rostro resplandeció, se bañó y frotó con aceite su cuerpo, se peinó el pelo y mira cómo termina. Enkidu se convirtió en un ser humano y es esta mujer la que lo ayuda a humanizarse. Después se une, habiéndose humanizado, se une a Gilgamesh en las hazañas grandiosas por todas las tierras más allá de Uruk, y resulta que en algún momento una de esas hazañas lleva a que entre Gilgamesh y Enkidu maten a un demonio, un Bababa, y como consecuencia la Asamblea Divina condene a Enkidu a muerte. Y se va a narrar en este relato el proceso precisamente de agonía de Enkidu. Gilgamesh va a quedar aterrorizado por la agonía de su compañero, por lo que va a buscar un remedio para lograr la inmortalidad. Dice el relato más adelante, en la tablilla décima, el que está hablando es Gilgamesh. Durante 7 días y 7 noches lloré por él hasta que un gusano salió de su nariz. Entonces tuve miedo temiendo a la muerte, vagué por la estepa, el amigo al que amaba se había vuelto barro, se había vuelto barro. Del polvo salió, al polvo vuelve. ¿No terminaré también yo acostándome como él para no volver a levantarme? Miren aquí ustedes esta relación de profundo afecto entre Gilgamesh y Enkidu la vamos a encontrar, por ejemplo, en un correlato bíblico en la relación entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, ¿sí? Donde son dos personajes protagónicos que establecen una amistad profunda y que de alguna manera están recuperando esta relación de Enkidu y Gilgamesh, dos grandes héroes que a la muerte de uno surge la compunción profunda del otro, a buscar incluso la reivindicación frente a esto que ha sucedido. ¿Qué va a hacer ahora Gilgamesh? Después de encontrarse, tener contacto frente a frente con la muerte, va a buscar la inmortalidad. Va a buscar la inmortalidad. Y en esa búsqueda de la inmortalidad, en su camino se encuentra con Unapistín, quien le cuenta cómo la Asamblea Divina trató de destruir a todos los mortales con el diluvio, y él y su mujer, la mujer de Unapistín, sobrevivieron en un arca. Miren el relato de un Unapistín, que es interesantísimo porque vamos a encontrar un gran paralelo con los capítulos 6 al 11 del Génesis. Dice lo siguiente, cuéntame, está hablando Gilgamesh, Unapistín, ¿cómo tú y tu mujer llegasteis a ser inmortales y pudisteis uniros a la asamblea divina?
Bien, Gilgamesh, deja que te cuente la historia de una conspiración divina, un complot divino para exterminar a la humanidad. Mira, son los dioses los que hacen complot para acabar con los seres humanos. Todo eso hace parte de la mentalidad pesimista. Anu, el padre de los dioses, Enli y Ninurta convocaron a la asamblea divina que decidió mandar el diluvio a la tierra. Ea, dios del agua dulce, se opuso a Nil, y Ea repitió en voz alta el plan de Nil desde fuera de la pared de cañas de mi casa. Escúchame, pared, susurró ella. Pared, pared de cañas, presta atención en mis palabras. Destruye tu casa, construye un arca, abandona todas tus posesiones, salva tu vida. Toma a bordo especímenes de todos los seres vivos. Haz el arca cuadrada con un techo como la cúpula de los cielos. Construye el casco del arca de 175 pies de altura. Miren que aquí empiezan a aparecer medidas, como las vamos a encontrar también en el relato del diluvio en Génesis, y las cubiertas de 175 pies de anchura. Construye una cubierta superior y 6 cubiertas inferiores, separa el casco en compartimentos con 9 mamparos, después calafate el arca con betún y asfalto mezclado con aceite. Mira, muy similar al relato que ya habíamos visto de Inuma Hilo. Al amanecer el horizonte se cubrió de oscuras nubes, Adad, dios del trueno, rugió, Nabu y Sarru, los mensajeros divinos, huyeron ante el viento, Nergal, dios de los muertos, abrió la fuente del abismo, Ninurta, hijo de Nil, abrió los diques, y la asamblea divina castigó a la tierra con relámpagos. Istar, diosa del amor y la guerra, chillaba, gritaba como una parturienta, ¿cómo he podido matar a mi pueblo, conspirar contra aquellos a quienes di a luz? No perdamos de vista a Ishtar, por favor, que la vamos a ver más adelante. Más adelante me salto. El séptimo día la tormenta se calmó. Miren que aquí el número 7 ya empieza a ser fundamental, lo hemos visto antes, lo estamos viendo ahora. Parece ser que este modo de contar el tiempo y la historia en septenarios lo va a tomar el mundo bíblico, precisamente el mundo babilónico. El 7 va a ser fundamental aquí, como lo va a plasmar la Biblia de forma transversal. El séptimo día la tormenta se calmó, el mar se aquietó, sentí el silencio, todos los seres vivos se habían ahogado. Abrí la escotilla, la luz del sol me dio en la cara, incliné el rostro hacia la cubierta y lloré. El arca varó en el monte Nisir y permaneció allí durante 6 días. Y atención con lo que viene, porque es muy similar a lo que aparece en Génesis en el capítulo 8, versos 5 al 22 y capítulo 9, verso 1 al 17. El día séptimo solté una paloma que echó a volar, pero regresó. No encontró un lugar donde posarse. Solté una golondrina que echó a volar, pero regresó. No encontró un lugar donde posarse. Solté un cuervo que echó a volar, graznó y se alejó. Las aguas habían bajado. Después solté a todas las criaturas que se dispersaron por todas partes. Preparé un sacrificio. Mira que al igual que en el Inuma Ilu, Natrajasis, aquí se termina el diluvio con un sacrificio. Vertí una libación en la cima del monte, encendí un fuego sagrado con caña, cedro y mirto. La asamblea olió el aroma, acudieron como moscas alrededor del sacrificio. Y ahí continúa el relato de una pistín sobre el fin de este diluvio. Después le cuenta a Gilgamesh sobre por qué o cuál fue la razón por las cuales ellos alcanzaron la inmortalidad. Y le dice que la fuente de la inmortalidad está en un árbol de la vida y ese árbol de la vida está en el fondo del mar. Cuando Gilgamesh está próximo a alcanzarlo, llega una serpiente y le arrebata la planta de la vida, generando o imposibilitando que Gilgamesh alcance la inmortalidad. Dice el final del relato, dice Gilgamesh, la llamaré fuente de la juventud. Yo mismo la comeré y recuperaré mi juventud. Después de 80 kilómetros, Gilgamesh se detuvo para comer. Vio una fuente cuya agua era fresca, fue a bañarse en el agua, pero una serpiente olió la fragancia de la planta, salió del agua y se llevó la planta. Y cuando volvió al agua, mudó de piel. Gilgamesh se sentó y lloró, las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Para quién se afanaron mis manos? ¿Para quién se cansó mi corazón? No tengo nada que mostrar por mi trabajo.
he trabajado para esta serpiente. Recuerden ustedes, segundo relato de la creación, lo que algunos llaman caída. Hay una imagen de dos árboles que están prohibidos y que de alguna manera representan aquello que el ser humano quiere alcanzar. Por una parte, el árbol del conocimiento, ¿sí? La ciencia, y por otra parte el árbol de la vida, que representa de alguna manera la inmortalidad. ¿Sí? Teniendo conocimiento e inmortalidad, pues se tiene lo que es propio de los dioses, y por eso en el monólogo que tiene la divinidad allá en el relato, miren que está llegando a ser como uno de nosotros, ¿sí? Y de hecho, en el relato bíblico vamos a encontrar que la expulsión del paraíso no ocurre por lo que el ser humano ha hecho, sino por lo que puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer? Tomar del fruto del árbol de la vida. Y tomando el fruto del árbol de la vida, pues va a alcanzar la inmortalidad. Entonces, la expulsión ocurre es precisamente para evitar que tome del árbol de ese fruto, no sea que ya quede totalmente semejante a los dioses. Mira que aquí ya encontramos esta imagen del Gilgamesh, incluso la aparición de una serpiente. En el relato bíblico, recordemos, la serpiente no es representación de una figura diabólica o demoníaca, sino que la serpiente es una criatura y entre las criaturas es la más astuta de todas, como es presentada. Y la astucia va a estar ligada también con la sabiduría. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar también esa realidad y la serpiente también va a ser una representación de la inmortalidad. No es en vano, para de pronto si aquí hay algún médico, recuerden ustedes, uno de los símbolos de la medicina, principalmente desde la tradición griega de hipocrática, es precisamente las dos serpientes que se elevan, porque se ha visto en el cambio de piel de la serpiente casi como un renacimiento. Entonces aquí vamos a encontrar precisamente eso. Mira, imposible no encontrar aquí estas relaciones. No estamos hablando simplemente de coincidencias, estamos hablando de vasos comunicantes que inspiran los mismos relatos que encontramos en la Biblia, en la tradición hebrea como tal. Pasemos a una etapa posterior, lo que se va a llamar el periodo medio babilónico, que corresponde a la segunda mitad del segundo milenio. Aquí vamos a encontrar un mito interesantísimo, uno de ellos es el mito de Adapa. Adapa es el primer hombre, hijo del dios de la sabiduría, Ea, ya hemos hablado de Ea. Adapa, en un ímpetu de ira provocado porque el viento le impedía pescar y le había dañado la barca, le rompió las alas al viento, provocando un cambio de clima. Y por ello fue citado a un juicio y tuvo que subir al cielo para justificarse, pero no acepta la oferta de pan y agua de la vida. Aquí se va a hablar del pan de la vida. Mira que en Gilgamesh es un fruto del árbol de la vida. Aquí se habla del pan de la vida y del agua de la vida, que si él los recibe, alcanza la plenitud de la divinidad. Pero él se niega y pierde la ocasión de alcanzar la inmortalidad, no solo para él, sino para los seres humanos. Eh, Leo un fragmento pequeño del mito de Adapa. Dice, Ea ungió a Adapa para que fuera su sacerdote. Recuerden que el término ungido en la tradición semita es Mesías. Aquí tenemos un personaje que es ungido y es hijo de la divinidad para que sea su sacerdote. Voy al momento del viento. De repente el viento del sur arremetió contra el barco de Adapa. Las olas inundaron el barco mientras se hundía en el agua con el pez. Adapa oró, dame fuerza para romper el ala mortífera de este viento. De pronto el ala del viento del sur se quebró y durante 7 días el viento del sur no sopló a través de la tierra de Eridu. Aquí vamos a encontrar un motivo que aparece tanto en el Antiguo, pero incluso en el Nuevo Testamento, y es el poder sobre el viento y sobre las aguas. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el relato del paso del mar, en el Éxodo, en el relato de Jonás, cuando se ve como origen, como generado por la divinidad esta tormenta en medio del mar, y es precisamente una acción que realizan los marineros botando a Jonás la que genera que se calme la tormenta en el mar, pero también incluso en la tradición del Nuevo Testamento.
vamos a encontrar este relato de Jesús calmando y hablando al viento como si el viento fuera una realidad personificada, hablándole al viento y el viento obedece a Jesús mismo. Es muy interesante, por ejemplo, en la versión del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que inmediatamente después del relato de Jesús que calma la tempestad, tenemos el discurso sobre el pan de la vida en el Evangelio de Juan. Y aquí en el mito de Adapa sucede esa lógica narrativa muy semejante. Después del relato en el que se calma el viento, se va a hablar del pan de la vida, dice al final del relato de Adapa lo siguiente. La asamblea divina le dice, Adapa, ven a unirte a la asamblea divina, come nuestro pan de la vida, bebe nuestra agua de la vida, tú mortal te convertirás en inmortal. Y así finaliza este relato de Adapa. Mira que seguimos encontrando vasos comunicantes entre relatos y otros. Aquí se está construyendo una estructura mítica, pero que bebe de otras estructuras míticas de la cultura que los está rodeando. Pasemos a un último periodo de este mundo babilónico, el periodo asirio y neobabilónico, que ya correspondería a lo que es el primer milenio antes de la era común. Uno de estos relatos es muy interesante, se llama el descenso de Ishtar a los infiernos. Ishtar, que ya la hemos mencionado anteriormente, es la diosa de la fecundidad. Y se dice que ella decidió bajar a los infiernos, que es llamado también el lugar sin retorno. Claro, nadie ha regresado de la muerte en estas comprensiones míticas, donde reina su hermana Ereshkigal. Llega a las 7 puertas infernales y el vigilante anuncia su llegada a Ereshkigal, quien monta en cólera, claro, porque la hermana está atravesando las fronteras que le son propias de su mundo, monta en cólera y trata a su hermana con severidad. Miren el relato. Ishtar, lo estoy leyendo las líneas principalmente 1 al 2. Ishtar decidió bajar al país sin retorno, a la oscura morada de Ereshkigal, a la casa de la que nadie sale, al camino sin retorno, a la casa en la que no puede entrar la luz, donde el polvo y el barro son su alimento, donde habitan en las tinieblas, donde como pájaros sus ropas son cambiadas por alas, donde el polvo cubre todas las puertas y los cerrojos. Cuando Ishtar llegó a la puerta del país sin retorno, se dirigió al portero con estas palabras: Abre tu puerta para que pueda entrar. Si no lo haces, derribaré la puerta, destrozaré el cerrojo, romperé las jambas, arrancaré los batientes. Haré que los muertos se alcen y coman a los vivos, los muertos superarán en número a los vivos. ¿Qué es lo que sucede allá? Pues su hermana la trata con severidad, pronuncia contra ella 70 maldiciones y a medida que avanza por cada una de las 7 puertas, Ishtar va a ser despojada de sus vestidos e insignias hasta quedar completamente desnudas. Mira que en griego estamos hablando aquí de un abajamiento, de una kenosis, ¿sí? Incluso hasta llegar a la muerte. Como consecuencia, claro, como Ishtar es la diosa de la fecundidad, pues la tierra fue privada de todo tipo de generación. Dice el relato al respecto lo siguiente. Dice, el que sí se enfureció con su presencia, Ishtar se abalanzó sobre ella cegada. Ahora que Ishtar ha entrado en el mundo subterráneo, el toro ya no cubre a la vaca, el asno ya no copula con la asna, el varón y la mujer duermen separados. Se perdió toda perspectiva de fecundidad de generación. Los dioses se dan cuenta de ello y entonces intervienen. Por lo que Erenkistal decide resucitar a Ishtar derramando sobre ella el agua de la vida. Y aquí aparece esa expresión, el agua de la vida. Ishtar sale, pero tiene que entregar en sustitución a su esposo, que se llama Dumutzi, y de esa manera se mantiene, al menos por sustitución o reemplazo, ¿sí? O nosotros utilizaríamos el término teológico redención, es decir, algo a cambio de algo, algo que se entrega a cambio de algo. Que los infiernos son el lugar sin retorno. Entonces, por sustitución, el esposo de Ishtar
tiene que quedar ahí. Miren ustedes en la representación, estar sobre dos leones, estar sobre dos bestias. De aquí vamos a encontrar también en la tradición griega Artemisa como la figura de Hepodnia Cerón, como la diosa de las bestias, una mujer que cabalga sobre bestias, que evocará también una figura que vamos a encontrar en el capítulo 17 del Apocalipsis, ¿sí? Una mujer que está cabalgando sobre una bestia como tal. Y última, en la sesión del día de hoy, vamos a mirar el Enuma Elis, que es diferente del Inuma Ilu. El Enuma Elis es un poema de la exaltación a el dios principal de esta tradición babilónica que se va a llamar Marduk. Y él será el dios nacional de Babilonia por encima de la tradición sumeria y acádica. Dice, voy a leer apartados del mito de Enuma Elis, dice lo siguiente: cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, cuando no se había puesto nombre a la tierra, cuando no existían los dioses Anunnaku, cuando no había nada sino Apsu el progenitor, cuando no había erigido cabañas juncos, cuando no se había secado ninguna zona pantanosa, cuando no se habría pronunciado ningún nombre, Ea creció en sabiduría, aumentó en inteligencia, se acrecentó su fuerza. Mira que Ea, como diosa que origina todo, está apareciendo de manera transversal en estos relatos. Entonces, en el corazón de Apsu, entonces en el sagrado corazón de Apsu, Marduk fue creado. Ea era su padre, Damkina su madre, el seno divino que lo dio a luz, magníficos los pechos de los que bebió. El porte de Marduk era erguido, fulgurante su mirada. Y ahora canta Ea: mi hijo querido, mi hijo que es el sol en el cielo. Ahora vamos a encontrar una contraparte que se llama Tiamat y quiere hacer la guerra. Tiamat, la madre de todas las cosas, dio a luz a incomparables y horrendos monstruos, serpientes con colmillos en vez de dientes, víboras con veneno en vez de sangre, terribles dragones llenos de poder divino. Verlos era morir, una vez preparados para golpear, eran invisibles. Pues, ¿qué va a hacer Marduk, que es el dios de la tormenta y el protector de Babilonia? Pues se va a adelantar para servir como guerrero divino en favor de la asamblea y pone una condición a la asamblea. La condición es esta: si yo acepto serviros como liberador, si consigo derrotar a Tiamat, si salvo vuestras vidas, tenéis que proclamarme soberano de la asamblea divina. Mi palabra, no la vuestra, tiene que determinar todas las cosas, y lo que yo cree no tiene que cambiar, y lo que yo ordene, así será. ¿Qué le responde la asamblea divina? Tú serás miembro más honrado de esta asamblea. Tu palabra será la ley y ningún miembro de esta asamblea te sobrepasará. Marduk es Señor. Marduk es Señor. Esa expresión tiene unas connotaciones enormes. ¿Qué va a suceder? Tiamat se disfraza como una serpiente marina y finalmente Marduk la encuentra y la destruye como tal. Y cuando destruye Marduk a Tiamat, dice lo siguiente, dice Marduk: amasaré sangre y huesos para formar al prototipo humano. Hombre será su nombre. Los hombres harán el trabajo de la asamblea divina y darán el reposo a los dioses. Y entonces lo que se viene a continuación es la descripción del origen de la humanidad a partir de la sangre y de los huesos de Tiamat. Entonces aquí vuelve a aparecer esta idea del origen de la humanidad como fruto o parte de la composición de lo divino, pero también está la idea de una humanidad creada para que trabaje en favor de los dioses, ¿sí? Y para que trabaje en favor de la asamblea divina. Bueno, por tiempo vamos a parar aquí. Yo creo que mañana podemos continuar. Simplemente, perdón, salto, esto lo vamos a ver el día de mañana. Perdón, salto aquí. Quisiera dejar con dos observaciones. La primera es la siguiente, para que no lo perdamos de vista. El pueblo de Israel no tiene una historia aparte,
separada e independiente de manera radical con respecto a los pueblos que le rodean. Por el contrario, su mentalidad, sus creencias y la tradición que en él se desarrollan tienen una marcada influencia de dichos pueblos, y por ello se explica tanta similitud entre los textos míticos y el relato bíblico. Es evidente que en la Tanakh el autor se apoya en su propia reflexión, pero también en la de los sabios de otras culturas. A ese respecto, quiero recurrir a una parte de una presentación, de una conferencia que dio el padre Jean-Louis Esca hace unos años, hace 10 años, en Medellín, que él titulaba El problema de una lectura crítica de la Biblia después de la constitución de Iberville. Dice Jean-Louis Esca lo siguiente, dice, la arqueología ha proporcionado una multitud de textos provenientes de la cultura del Medio Oriente antiguo que se asemejan mucho a los textos bíblicos. Baste un solo ejemplo. Nosotros ya hemos visto varios, ¿sí? Él menciona algunos. Existen en la literatura mesopotámica diversos relatos del diluvio que contienen todos los ingredientes del relato bíblico: la decisión divina de destruir el universo, la elección de un hombre justo, la construcción del arca, el fin de la humanidad, el envío de aves cuando termina el diluvio y hasta el sacrificio ofrecido por el héroe del diluvio al final de la faena, lo vimos en Gilgamesh. El paralelismo es demasiado evidente para negar la relación entre el relato bíblico y aquel de Mesopotamia. Ahora bien, el relato mesopotámico es más antiguo que el relato bíblico, que por lo tanto depende del relato de Mesopotamia. En este caso, ¿dónde está la inspiración? ¿También el Espíritu Santo inspiró a los autores de Mesopotamia o bien solo a los autores bíblicos que copiaron y adaptaron el relato más antiguo? Esta es una pregunta que él deja abierta, y de hecho queda abierta también para nosotros. ¿Cómo entendemos entonces la inspiración? ¿Sí? ¿Se reduce simplemente al hagiógrafo, al autor del texto bíblico? ¿Sí? O también podemos hablar de inspiración en quienes inspiraron los textos bíblicos. Esto es un debate que es importante desarrollar, ¿sí? La pregunta queda abierta como tal. Bueno, les agradezco su atención, y pues me gustaría ahora también pues escucharles en sus intervenciones. Voy a dejar de compartir para que podamos dialogar en torno a esto que estamos viendo. Mañana vamos a continuar con estos relatos míticos. Si el tiempo no nos alcanzó para hoy, pero pues tenemos también estos otros días para seguir profundizando al respecto, antes de pasar a los otros géneros literarios, como son la legislación, los relatos, los himnos, los cánticos de amor y de dolor. Bueno, entonces, Muchas gracias, doctor Casas, por su ponencia. Yo creo que es unas preguntas que nos hacen repensar lo que usted fielmente ha dicho, ¿verdad? La inspiración parece que se da en todas partes, en todas las culturas. Les pedimos nada más que sean bien precisos con sus preguntas, por favor, Carlos Hernández. Saludos, padre Manuel, y saludos, querido profesor. Una duda, pero no sé si lo va a abordar más adelante. ¿Cómo diferenciar en los textos bíblicos un relato cosmogónico de un relato etiológico? Muchas gracias, profesor. Gracias, Carlos. mira, Carlos, los relatos, muy buena pregunta. Y antes de responderte, porque acabo de ver en una de las preguntas del chat pidiendo bibliografía, mira, sobre esto se está publicando muchísimo hoy en día. Ya hay traducciones de estos relatos al español, incluso estudios críticos. Yo les recomiendo para iniciar, es la fuente que estoy teniendo en este momento, es de Ediciones Alterre. Se llama Paralelos del Antiguo Testamento, de Victor Matthews y Don Benjamin. ¿Sí? Aquí ustedes pueden encontrar estos relatos, yo los estoy leyendo directamente de aquí. Como les digo, hay estudios críticos donde hacen el análisis más profundo, pero esta es la primera fuente que yo recomiendo para quien esté interesado en iniciarse en estas comparaciones. Algo interesante de esta obra es que van a encontrar los paralelos, es decir, al lado de los párrafos donde están los relatos, van a encontrar las citas bíblicas donde aparecen estas correlaciones. Ahora sí, ya para responderte de manera concreta a ti, Carlos,
vamos a encontrar relatos cosmogónicos, especialmente en los primeros capítulos del Génesis, principalmente capítulo 1 y capítulo 2, ¿sí? Ahí se va a desarrollar lo que es el origen del cosmos, del mundo conocido, y relatos etiológicos van a estar mezclados desde la cosmogonía, pero también en lo que viene más adelante de los relatos de los sucesores de Adán. Por ejemplo, en la explicación de la muerte, el hecho de que el ser humano se reconozca que sale del polvo, pero vuelve al polvo, ya tenemos una perspectiva etiológica, ¿sí? Es decir, cómo entendemos el origen de la muerte misma. ¿Sí? Ahí ya tenemos una primera etiología, pero más adelante yo les comentaba el ejemplo de Caín, ¿sí? Se va a ver de la descendencia de Caín el origen de la metalurgia, el origen de las ciudades, desde una perspectiva etiológica, tratando de explicar cómo desde la muerte del hermano surge lo que se va a llamar una civilización, pero ya hay una perspectiva crítica de la civilización misma. Hay un relato que a mí, etiológico, que a mí me llama mucho la atención, que lo vamos a encontrar precisamente en el ciclo de Jacob, iniciando el ciclo de Jacob, que tiene que ver con el origen de la lucha entre ambos. Lo encontramos en el capítulo 25 del Génesis, es el octavo electoledot, un electoledot es una expresión que dice, estos son los orígenes de algo, esta es la generación de algo. En el octavo electoledot, que está en el capítulo 25, verso 19 del Génesis, dice así, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham, y empieza a relatarse el origen de dos hermanos, que es Jacob y Esaú, en el vientre de su madre. Dice así, me salto al verso 21. Isaac suplicó al Señor en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de sus entrañas se dividirán. Cuando ustedes miran la nota al pie de página de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente, la lucha de los niños en el seno materno presagia la hostilidad de los pueblos hermanos, los edomitas descendientes de Saúl y los israelitas descendientes de Jacob. Los edomitas fueron sometidos por David y nos liberaron definitivamente hasta Joram de Judá. Ese es un relato etiológico. ¿Cómo se explica la lucha entre dos pueblos? Pues se quiere explicar la causa a partir de esto que está narrándose en el interior del vientre de Rebeca. Pero esto ustedes lo van a encontrar de manera transversal a lo largo principalmente del Génesis, sobre el origen de las prácticas y también del Éxodo en torno al origen de la Pascua, del rito de la Pascua. Es un relato etiológico como tal, ¿sí? Pero van a estar entremezclados como tal. Solamente para informarles que la primera clase ya está puesta en nuestro canal de YouTube de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Por favor, les pedimos que se registren para que estén recibiendo la información, las notificaciones que continuamente tenemos estos cursos. Vamos a darle la palabra a Orlando. Sí, buenas noches, doctor Casas. Hay una pregunta porque anteriormente había usado una referencia del libro de Trota y entonces hoy estás utilizando referencias del libro Paralelos Antiguos del Testamento. ¿La editorial cuál es? Salterre. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a afectar los tres mitos teogónicos, cósmico y etiológico con respecto a la inteligencia artificial y sus consecuencias? Orlando, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Qué buena pregunta. Sería una pregunta muy interesante para hacérsela a la inteligencia artificial a ver qué nos responde. Interesante. ¿Sabes, Déjanos sabes, masticarla. Déjanos sabes, masticarla porque... Ajá. sabes por qué te la estoy haciendo, ¿no? Sí, Porque no. en la teología
hay, ya esto está metido y ya el Sí, Vaticano está hablando sobre esto. Entonces, sí, sí, sí. por eso yo te lo presento como catedrático. No te preocupes, no, no es para que ponerte nervioso ni nada por el estilo. No, muy interesante. Aquí la anoté y déjame, la vamos a averiguar entre todos. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Gracias. Padre Alfonso. Ok, es algo sencillo la pregunta. Aparece el arca de Noé, aparece el arca también en otras culturas, pero también está el arca, la de Moisés. Y quisiera saber si es simplemente distintas acepciones o hay algún tipo de conexión, aunque sea religiosa, entre estos tres términos. Gracias. Bueno, aquí el término arca está haciendo referencia a un elemento que es receptáculo de algo, ¿sí? Que puede ser una caja enorme que puede ser una embarcación o una caja que contiene las tablas de la ley, ¿sí? Pero principalmente hace referencia al recipiente que contiene algo. Es importante tener en cuenta que en el caso del arca de la alianza que vamos a encontrar a partir de Éxodo, lo central no es el arca en sí misma, sino lo que contiene. ¿Sí? Que es precisamente el signo de la alianza, y es la Torá y representa también el paso por el desierto, porque recupera también el bastón de Aarón, etcétera, y de Moisés mismo. Pero en términos generales es un recipiente que lleva algo, incluso personas, como una embarcación, pero es eso, no tiene más connotación. Bueno, allí nos hicieron el favor de poner el libro de los paralelos del Antiguo Testamento. Gracias, Rodolfo. Ahí ya lo tienen. Y bueno, también podrían, si tienen, yo les dije el primer día, si tienen materiales, libros, nosotros tenemos toda una parte en nuestra página. eh, Pueden enriquecerla para que todo mundo pueda compartir este material. Gracias. Mario Enrique. Gracias, Padre Manuel. Doctor Juan Alberto, muy buenas noches y muchas gracias por la maravillosa y estupenda clase, muy enriquecedora. Dos preguntas tengo que quisiera absolverlas, doctor Casas. La primera, ¿qué valor tienen hoy los relatos cosmogónicos y etiológicos de la Biblia en el diálogo con la ciencia moderna, como la teoría del Big Bang y o la evolución? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que usted habló, en los relatos de la creación de Génesis 1 y 2 se presentan visiones distintas que podrían ser interpretadas como uno como cosmogónico y otro como más bien etiológico. Y en la medida en la que se busca explicar la relación entre hombre, mujer y naturaleza, ¿cómo sería esa explicación, doctor Casas? Mil gracias. ¿Esa explicación de qué, Mario? ¿En qué me puedes puntualizar mejor? ¿Cómo Gracias, sería mejor profecita. en esa segunda pregunta? La segunda pregunta es, pues podrían interpretarse de uno como cosmogónico y el otro como etiológico, en la medida que busca Sí, explicar la relación entre hombre, mujer y naturaleza. Entonces, sí, ¿cómo sería? ¿Cosmogónico o etiológico? ok. Esa Bueno, podría, relación hombre, mujer, naturaleza. muy interesante. Sí, en el segundo relato de la creación, a partir del capítulo 2 verso 4, me llama la atención esto que tú estás proponiendo. Vamos a encontrar un relato cosmogónico, pero que parte de lo antropológico. Sí, y aquí tenemos habría que hacer una sesión particular para analizar los dos relatos, pero lo digo de manera muy sucinta. En el primer relato de la creación se parte desde el cosmos hasta la creación del ser humano. En el segundo relato lo que tenemos es una realidad de una tierra sin arar y para la cual se crea el ser humano en primer lugar para que trabaje la tierra y establezca una relación con los demás seres vivientes. Ahí ya tenemos una cosmogonía, pero al mismo tiempo una etiología. Eso frente a tu segunda pregunta. Frente a la primera pregunta es importante tener en cuenta que en los textos bíblicos, incluso en los textos de la antigüedad, no vamos a encontrar algo que sea análogo al discurso científico de la modernidad, que viene de la ilustración. No vamos a encontrar precisamente esa interrelación como tal, porque responde a dos modos de ver la realidad diferentes y con intencionalidades diferentes.
Una de las grandes tentaciones que puede tener el que se acerca a la escritura y que consiste en el fundamentalismo bíblico es pretender mirar lo que dicen los textos historizándolo, es decir, pretendiendo decir que aquí tenemos un relato de lo que ocurrió de manera factual, tal cual como lo podría exponer un científico hoy en día. No, no lo vamos a entender así y lo que vamos a generar es un cortocircuito. Lo que está aquí en juego es, en últimas, es nuestra comprensión de lo que sería la verdad, ¿sí? Porque cuando uno empieza a encontrar este tipo de relatos y se empieza a confrontar con lo que tú mencionabas, lo que se entiende como Big Bang o más adelante como la evolución, alguno puede caer entonces en la tentación de preguntarse, entonces, ¿a qué le creo? Pues mira que aquí son dos niveles de conocimiento totalmente diferentes, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar una verdad que no solo responde a unos esquemas fácticos, es decir, empíricos, científicos, demostrables, científicamente perceptibles, etcétera, sino que principalmente desde la lógica simbólica del relato mítico vamos a encontrar una verdad que tiene un componente profundamente simbólico. No se pregunta simplemente por el qué, sino cuál es la razón de ser de esto. Pongo un ejemplo para entender mejor lo que estoy respondiendo. Si yo les digo a ustedes, el día en que conocí a mi esposa, ese día se me movió el piso, pues para mí es una verdad profunda, ¿sí? Porque mi realidad interna cambió todo lo que soy, pero se puede acercar un ingeniero, un geólogo y me dice, no, pero ese día, a esa hora y en ese lugar, no detectamos ningún movimiento de placas tectónicas, entonces lo que usted está diciendo no es cierto. Pues yo le puedo decir, mire, usted puede saber mucho de su ciencia, pero no sabe nada de la vida, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con los relatos bíblicos, estamos yendo a una realidad simbólica mucho más profunda, ¿sí? Otro ejemplo rápidamente, cuando el novio le dice a la novia, tú eres mi sol, ¿sí? No está hablando de una verdad fáctica, está hablando de una realidad simbólica. No le está diciendo tú eres una bola de gas incandescente ardiendo a 8 minutos de mí, no, no le está diciendo eso, ¿sí? Entonces, aquí es importante que empecemos a comprender la lógica del símbolo, que no es menos verdadero que la lógica de la ciencia, sino que es otro tipo de lenguaje. ¿Sí? Y es este tipo de lenguaje el que vamos a encontrar aquí en los textos. El lenguaje científico nos puede dar conocimiento, pero el lenguaje mítico nos da sabiduría, ¿sí? Que es el sentido profundo de la realidad. Y esto lo encontramos tanto aquí como en las expresiones de la cultura que rodea a Israel. Muy bien. Miren, les acabo de decir que los videos van a estar, todos los videos van a estar en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen, dejen de preguntar, ahí los van a encontrar. Ya tenemos el primero, hay que dar un poquito de oportunidad para subir el segundo, así para editarlo un poquito. Tengan un poco de paciencia. Carlos José Rodríguez. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, hermano. Hola. Gracias. Mi pregunta, primero que todo, agradecerles por este espacio. Mi pregunta es, ¿cómo se logra dar ese paralelismo desde el punto de vista histórico? Eh, es, Hay una teoría antropológica que es el difusionismo cultural que nos indica que hay un centro cultural, en este caso sería Mesopotamia, por ser más antiguo, que difundió de forma concéntrica la cultura a otras sociedades, a otros pueblos. Pero me gustaría saber si esta teoría, pues, tiene vigencia para poder explicar por qué se dan este tipo de paralelismos, ¿no? Teniendo en cuenta que la deportación a Sí, Babilonia por sí, parte de los judíos, pues fue tardía sí. en comparación con la escritura de algunos relatos bíblicos. Sí, Gracias. sí, sí. Uy, Carlos, qué interesante esto. Eh, para entender mejor o para responderte mejor, tenemos que mirar la historia misma de Israel y cómo se está reconstruyendo hoy en día también a la luz de la arqueología, la historia de Israel misma. No solo, aquí no vamos a encontrar, frente a la pregunta que hiciste, un interés del pueblo mesopotámico por difundir su pensamiento. No ese es el caso que tenemos aquí simplemente de esa manera, sino que en la historia de Israel lo que vamos a encontrar es que el territorio
de Canaán, pues va a estar siendo sometido a lo largo de sus diferentes periodos por diferentes culturas y diferentes imperios, ¿sí? Lo que tenemos en el segundo milenio antes de Cristo y parte de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo es la influencia profunda de Egipto sobre el mundo de Canaán y sobre esta tierra, y entonces esa influencia pues va a permear a través de sus cosmovisiones y su cultura el territorio mismo. Vamos a tener a partir del año 586 antes de Cristo hasta el 538 pues todo lo que es la preeminencia del mundo babilónico, y el destierro va a ser aquí, va a marcar la presencia del pueblo, especialmente del pueblo del sur, en Babilonia, donde tiene contacto con estas diferentes tradiciones, con estas diferentes cosmovisiones. Entonces, no es que Mesopotamia se haya mostrado o haya querido influir, sino que la presencia en el destierro en Babilonia de esta realidad, pues hace que se den estos contactos culturales. No es simplemente un ejercicio de difusión, es mucho más complejo lo que tenemos. Aquí es la presencia de diversos imperios sobre el territorio, pero también que los habitantes del territorio van y vienen y se mueven entre estos imperios y la tierra misma, generando una hibridación cultural. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener aquí. No es un movimiento unidireccional, es pluridimensional. Hoy solo alcanzamos a ver una cultura. No hemos hablado, por ejemplo, de la tradición egipcia, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver precisamente ese entretejido que se establece aquí. No, no simplemente por expansión, aquí tenemos varios movimientos. Muy bien. Laura. Sí, yo te quería felicitar por la exposición muy clara y todos estos mitos que aparecen desde el segundo milenio hasta mitad del primero, hasta que llegan los persas, digamos, aunque ahí hay otro tipo de mitología simbólica, eh, influyen dentro de una cosmovisión de un Dios que se revela a través de la historia, o es totalmente diferente. ¿Cómo es que se parten? Porque los mesopotamios no tienen la idea de revelación, que Israel sí la tiene. ¿Cómo juega eso con el mito que estuviste analizando? Laura, qué maravillosa pregunta, porque lo que acabas de decir al final tienes toda la razón. Una teología de la revelación va a ser algo que particularmente se va a desarrollar, o al menos hasta donde sepamos, en la tradición bíblica de Israel. Es decir, un Dios que toma la iniciativa en darse a conocer a sí mismo en la historia y desde la historia misma, no por fuera de la historia. Parece ser que Exacto. en principio esto sería un elemento particular de esta tradición. No lo vamos a encontrar en las otras culturas, al menos hasta donde sepamos. ¿Sí? Al menos hasta donde sepamos. Habría que hacer el ejercicio de profundización, porque lo que tenemos en otras culturas es un movimiento inverso, no que se concibe que la divinidad toma la iniciativa de darse a conocer a su pueblo, sino que aquí en las otras culturas son los pueblos los que de alguna manera quieren intervenir en el mundo de lo divino, para, a través del rito, principalmente, no solo del mito, sino principalmente a través del rito, para alcanzar ya sea la inmortalidad o para alcanzar algún favor por parte de la divinidad. Pero esta comprensión de la revelación, mira, aquí lo anoté, me parece una pregunta muy interesante. En principio yo te diría que es algo particular del mundo de la Biblia, pero eso habría que profundizarlo. Qué interesante. Sí. Profesora, esta pregunta en el chat dice, la redacción de textos bíblicos guarda relación con los relatos de los pueblos. ¿Qué implicancias podríamos encontrar para la evangelización de las comunidades y pueblos hoy en día ricos en relatos y tradiciones locales? Ay, Manuel, qué buena pregunta también, Es porque es una muy que buena pregunta. sí, porque muchas veces pensamos la evangelización como llevar la buena nueva a otros que no la tuvieran. Y se imagina así la evangelización, incluso la misión
¿sí? Llevar la buena nueva como si hubiera realidades donde no estuviera presente. Y aquí esto que estamos haciendo implica también el ejercicio no solo de conocer las culturas de la antigüedad que influyen en los textos bíblicos, sino de conocer la cultura hoy en día, las culturas que nos rodean, y antes que pretender llevarles algo, reconocer que ahí está presente la divinidad y que nos puede, no solo nos puede convertir, ¿sí? No solo que nosotros vamos a transformar algo, sino que la cultura también nos convierte. Por ejemplo, en teología sistemática hubo un teólogo del siglo pasado, el padre Bernard Lonergan, que él llegaba a decir lo siguiente. Él es fue un teólogo canadiense. Él decía, así como hay que ser discípulos del Evangelio, debemos ser discípulos de la cultura y debemos aprender de la cultura que nos rodea, reconociendo que ya en la cultura pues está presente el Evangelio, aunque se le nombre de una manera diferente, y que puede transformarnos y que puede cambiarnos. Uno de los grandes problemas que tenemos en algunas confesiones cristianas es que sabemos, nos quedamos enfrascados en lo nuestro y no hemos conocido y no hemos dejado impregnar por la cultura que nos rodea, y no nos hemos dejado transformar. Hemos perdido el lenguaje de la cultura. Ahí hay un reto enorme, enorme. Gracias, Manuel. Qué bueno No, esto es que estás. gracias a Gregorio. Gregorio, Y sí, gracias. gracias por esta pregunta. Y más Sí. bien también con la idea de todos los mitos de los pueblos originarios que a veces están tan llenos de sabiduría y tan en la línea de Y, y del tan, mundo semita, ¿verdad? y tan olvidados y pisoteados e Sí, invisibilizados. sí, sí, tristemente. Y yo creo que también el reto es que a veces me da la impresión como que la iglesia le tiene miedo ahora a la cultura. O sea, como que antes se entraba en diálogo, antes se podía pensar y ahora como que hay que quemar rollos otra vez. Rosy Hernández. Rosy. Buenas noches a todos, saludos Padre Manuel y gracias al doctor que nos está impartiendo unas clases que de verdad me han motivado mucho. Están en un lenguaje bastante sencillo y además es bastante lo que nos permite aprender. Doctor, yo tengo una inquietud y quedándome con lo último que vimos. em, o que leímos, que dice que el relato de Mesopotamia, perdón, es más antiguo que el relato bíblico. Y entonces la pregunta de dónde está la inspiración. ¿Sería válido o muy atrevido preguntarse entonces que son diferentes culturas alabando al mismo Dios, solo que nombrándolo de diferente manera? Esa es mi pregunta. Te van a condenar, Rosy. Sí, yo creo. Las maldiciones vivientes de la diosa Ishtar van a entrar contra ti, profesor. Ah, Rosy, yo no creo que es atrevido hacerse esa pregunta, yo creo que es necesario. Ahora, es necesario, pero incluso mirándola desde una perspectiva crítica, en el sentido de que el modo como se concibe la divinidad, no solo en los pueblos que rodean a Israel, sino incluso en la misma tradición bíblica, tiene que también depurarse. ¿Sí? Porque van ustedes a encontrar incluso en la tradición bíblica imágenes de la divinidad que en lugar de generar una convivencia pacífica, pueden generar violencia, pueden generar muerte, incluso imágenes de la divinidad al interior de la misma Biblia, quiero insistir con eso, ¿sí? Entonces, por supuesto que la experiencia de lo divino es algo que trasciende toda cultura y que nos humana y nos une como seres humanos, pero también la pregunta que tenemos que hacer es cuál es esa divinidad, incluso pensando que sea una única, ¿sí? ¿Cuál es esa divinidad que nosotros, en la que creemos como tal? Porque, insisto, incluso muchas de las imágenes que encontramos en la Biblia tienen que ser de alguna manera deconstruidas y repensadas, que posiblemente en su momento pudieron dar un sentido al pueblo en el que surgieron, pero que a la luz del Evangelio y a la luz de Jesús tienen que ser repensadas como tal. Pero muy importante esto. Gracias, Rosy. Gracias. Tenemos a Jorge Méndez de Perú. Hermano, te escuchamos. Jorge, parece que se fue. Vamos a darle la palabra a la hermana Andrea. ¿Me escucha?
Sí, ¿Aló? Te ¿cuál, Andrea? te escuchamos, Jorge. Sí, primero agradecer a Ivicla y al profesor Casas, excelente sus clases. La primera pregunta es, en el Génesis 1:1, cuando está la palabra Elohim, que significa varios dioses, algunos dicen que es un dios majestático, pero algunos profesores de hebreo dicen que eso no existe, el dios majestático, o podría ser varios dioses, porque al principio Israel era politeísta y podrían ser los dioses, el panteón de dioses, esa palabra Elohim. Y la otra pregunta, por favor, es, el dios cananeo, él, después Israel lo tomó y se convirtió en Yahvé. Gracias. Muy buenas tus dos preguntas. Mira, allá al inicio de Génesis, Bereshit bara Elohim, cuando en el principio creó o formó Dios, nuestras traducciones bíblicas dicen Dios en singular, pero Elohim y la terminación im es un plural, literalmente tendrían que traducir dioses. ¿Sí? Sin embargo, pues cuando ya se entra en la perspectiva de la unicidad de Dios, no estoy utilizando el término monoteísmo, más principalmente la unicidad de Dios, pues va a tenerse esto como un nombre propio. ¿Sí? Como si Elohim fuera un nombre propio, pero se pierde precisamente esto que tú, Jorge, estás diciendo. Elohim es un plural, literalmente tendría que ser traducido como dioses, ¿sí? Haciendo referencia posiblemente a esta imagen de la cual empezamos a hablar ayer de la asamblea divina. Incluso esto que tú señalas, que más adelante aparece, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, algunos lo han interpretado como una primera persona en plural majestático, como hablan los reyes, ¿sí? Así lo prescribimos, así lo decimos, así lo hablamos, como hablan los reyes, incluso los papas, etcétera, pero realmente la explicación que tú estás dando me parece la más adecuada. No es una realidad majestática. Esto, lo que tenemos aquí es una permanencia de esa comprensión de la asamblea divina que existe también en los pueblos de la antigüedad. Estoy más acorde con esto que tú dices. Vamos a Lo, ver. Ay, perdón, profesor, lo interrumpí. no, creo que habías dicho algo más, Jorge. La segunda pregunta era el dios cananeo, él. Ah, sí, mañana vamos a eh, hablar de él. Sí, mañana vamos a hablar de él porque incluso el nombre de Israel está más relacionado con el dios El que con el dios Yahvé. Sí, él es el dios principal de la Asamblea Divina en Canaán. Mañana vamos a hablar de él, Jorge. Mañana se Gracias, revela profesor. ese misterio. También vamos a revelar el misterio del Samsung SMS936U. Ay, Dios mío. ¿Quién estará atrás del Samsung que quiere hacer una pregunta desde ayer? Yo, padre, Javier, desde Nueva Ah, York, sino que oh, en la tecnología me atropella y no sé cómo ponerle mi nombre. ok, hermano, ya está allí. Bueno, doctor Casas, ayer usted comenzó la exposición diciendo que la Sagrada Escritura, antes que Sagrada es Escritura. Mi pregunta, No sé si ustedes le escucharon o me fui yo solamente. No escuché, se fue. Se fue. Creo que dijo que se oh, llamaba. inmutable, intocable. Hermano, disculpe, no le escuchamos absolutamente nada. ¿Puede comenzar su pregunta? Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora Sí, sí, sí. sí. Ok, que usted comenzó ayer su exposición diciendo que las Sagradas Escrituras antes que sagradas eran escrituras, texto escrito. Mi pregunta va sobre el concepto de lo sagrado en las escrituras, porque para nosotros, o por lo menos para mí, sagrado es como inmutable, impenetrable, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, Sí, 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 sí. ¿en qué queda lo sagrado en la escritura? Y la segunda pregunta que va relacionada con esa es,
Otra palabrita que mucho se ha mencionado es la de relectura de los textos, de las, ¿verdad? De los mitos, etcétera, al hoy. ¿Hay límites para hacer esa relectura? ¿Hay un marco para que no nos desbordemos y terminemos como evangélicos, protestantes, cada uno haciendo una relectura y una aplicación sin ningún marco, digamos, conceptual que nos diga esa relectura se aproxima al texto, no se aproxima? Javier, qué bueno que pudiste activar el micrófono porque estas preguntas son muy buenas ambas. Cuando se habla de lo sagrado de la escritura, no quiero entrar en apreciaciones técnicas, por ejemplo, de la comprensión de lo kadosh o de lo santo en el mundo bíblico, porque nos enredamos. Cuando decimos aquí de lo sagrado en las escrituras y que es algo transversal, no solo cuando hablamos de la Biblia, sino de las escrituras de los otros, de las otras comprensiones religiosas, es una referencia al carácter inspirado o divino o de origen divino que puede tener la escritura misma desde el marco de creencia en el cual se hable de la misma. Algo muy interesante que tiene la Biblia es que vamos a encontrar que se reconoce precisamente su carácter divino por ser profundamente humano, que esto está muy en la lógica de la inspiración y de lo que en el Nuevo Testamento vamos a entender por la encarnación de la palabra, ¿sí? La palabra es divina porque es profundamente humana y en lo humano se transparenta la divinidad. No vamos a encontrar simplemente unos decretos que vienen de arriba, casi que impuestos, sino que vamos a encontrar que es precisamente desde la experiencia de lo que es muy humano, como el amor o incluso también el sufrimiento, la fragilidad, donde se revela la divinidad. En ese sentido es que podríamos hablar de lo profundamente sagrado de la escritura misma, ¿sí? Porque transparenta y traduce lo que está en el corazón de la humanidad, y no solo de la humanidad, de todos los seres que compartimos la vida en el cosmos. Y en ese sentido voy a lo que es tu segunda pregunta cuando hablas de las relecturas. Mira, en el ámbito del cristianismo en general, no solo en lo que sería la exégesis católica, sino el cristianismo en general, hay un principio o un criterio de interpretación o de relecturas de los textos, y es siempre tener en cuenta lo que se llamarían desde los padres de la iglesia el sentido literal. Es decir, no hacerle decir al texto lo que el texto no dice. ¿Sí? No imponerle al texto un sentido diferente a lo que el texto no dice. Ahora, eso en lo que sería la hermenéutica cristiana, pero cuando ustedes van a la exégesis judía, a la hermenéutica rabínica, ellos dicen que la Tanakh, incluso la Torah misma, es como un diamante que tiene 70 caras, 70 rostros, que incluso cada una de las palabras, de las expresiones, podría tener 70 sentidos diferentes, una multiplicidad de sentidos, ¿sí? Ustedes miran un comentario al Antiguo Testamento desde la tradición rabínica, por ejemplo, la Mishnah, pero sobre todo el Talmud y el Midrash Rabbah, por ejemplo, del Génesis o del Éxodo, etcétera, y lo que presenta es diferentes formas de interpretar los textos. Desde esa perspectiva, las relecturas no tendrían límite. Sí, retomando un poco esta expresión de San Gregorio Magno, dice, el texto crece con sus lectores. ¿Sí? Ahora, yo sugeriría, precisamente para evitar esto que tú has estado diciendo, Javier, del riesgo de decirle al texto cualquier cosa, pues esta perspectiva de los padres de la iglesia de mantener el sentido literal, creo que ahí hay un punto de partida interesante. ¿Sí? No hacerle decir al texto lo que el texto no dice, y desde ahí las relecturas tendrían como un polo a tierra que pueda evitar cualquier forma especulativa. Muy bien, vamos a darle la palabra a Sergio Muratore. Buenas noches, saludos a todos y a todas desde Argentina. Me ha parecido sumamente importante la exposición de ayer, la de hoy y seguramente las que van a venir. Y me he quedado dando vueltas, algo que venía pensando desde ayer cuando comenzamos, o cuando el profesor, el doctor comenzó esta comparación de textos, sobre el tema de la inspiración. Yo recordaba aquella situación que tuvo que soportar Teilhard de Chardin
cuando para explicar algo de la teoría evolutiva desde su perspectiva, ¿no? Él hablaba de un salto cualitativo que desde que el ser, desde el animal se convierte, ¿no? O pasa al homínido en la especie humana. Y yo también me preguntaba, en este recorrido de texto que se estaban leyendo, me recordaba aquellas palabras de San Justino Mártir sobre semina verbi, ¿no? Que retoma, por supuesto, Dei Verbum. Sí, estos textos también los tenemos que entender así, según esa perspectiva de San Justino y de Dei Verbum, aplicados al Antiguo Testamento, concretamente a la Tanakh. Y por otro lado, también cómo estos dos conceptos de inspiración, que seguramente se van a profundizar después, también se tocan con el de revelación, ¿no? Porque si bien hay un esfuerzo en lo que hemos escuchado y leído hoy sobre el ser humano en esto de los mitos, buscando encontrar explicaciones o explicar lo que sucede aquí en la Tierra, en este movimiento ascendente, ¿no? La revelación entiendo que es un movimiento descendente, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar con estos textos y esta influencia? Yo creo que no sé si se le puede decir otro nombre más técnico, que yo no lo sé, no lo conozco, ¿no? Entre estos textos que acabamos de leerse y los textos bíblicos, ¿no? Muchas gracias por este espacio de formación para todos. Sergio, muy interesante. Voy a responderte desde el marco conceptual en el que me muevo, que es la teología católica, ¿sí? Y aquí recurro a la fuente que tú mismo has citado, que es el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Miren, por ejemplo, el numeral 2 de la Dei Verbum, cuando habla la comprensión de revelación. Llega a decir, la revelación es el proceso mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo y manifiesta su voluntad con el ser humano a través de hechos y palabras. Hay varias afirmaciones aquí. Primero, que el contenido de la revelación no es un mensaje, no es una doctrina, no es algo para ser repetido, sino que el contenido primero de la revelación es Dios mismo. Es decir, es un acto de autocomunicación. No va a dar aquí un modo científico de ver la realidad o del origen del cosmos, sino que es Dios el que se está dando a la criatura, vaciándose todo en ella. Y en segundo lugar, a través de hechos y palabras, está hablando del carácter histórico de la revelación misma. En ese sentido, es como la Dei Verbum va a entender la inspiración. La inspiración va a ser la capacidad inherente a la fe propia del ser humano de captar, interpretar y comunicar el sentido de la historia como palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la inspiración en ese sentido va a ser la respuesta de apertura y de acogida a la revelación. Aterrizo esto que estoy diciendo al tema que estamos viendo. Pues podríamos pensar precisamente que la inspiración no es una característica exclusiva de los autores sagrados, sino que en diferentes culturas, en diferentes realidades, los seres humanos tienen esa capacidad de apertura a la trascendencia para captar a esa realidad divina que viene a ellos, para interpretarla precisamente como una revelación en los términos propios de cada una de las culturas y para comunicarla a los otros. En ese sentido, podríamos hablar de una comprensión de inspiración mucho más amplia. Y por eso es que, por ejemplo, frente a una obra de arte, frente a una poesía, yo puedo decir, eso está inspirado. ¿Sí? Incluso hablándolo en términos teológicos, eso está profundamente inspirado. Además que la inspiración, etimológicamente hablando, viene la palabra del movimiento del aire, de la ruaja, del espíritu al interior de la persona. Una persona inspirada es porque está llena de aire, está llena de espíritu, de neuma, ¿sí? Y para estar inspirado hay dos condiciones. La primera es estar vivo, ¿sí? La inspiración la tienen los seres vivos. Y la segunda, hay una etapa de la vida donde uno está como que suspirando más que otras veces, y es cuando uno está enamorado. Y los enamorados están profundamente inspirados. Yo tengo la convicción de que detrás de muchos de estos relatos que encontramos, detrás de estas tradiciones, de la misma tradición bíblica, hay una experiencia profunda de transformación, de enamoramiento, y eso es lo que encontramos aquí. Ahí hay inspiración, y es el movimiento del espíritu en la persona. Insisto, y esto no puede ser monopolio de ninguna confesión, de ninguna creencia, sino que es algo que es propio de toda criatura, de todo aquello que comparte el aire, el espíritu. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar la pregunta pendiente y les
lamentablemente tengo que correr a una clase que tengo en física, una clase presencial que no pueden esperar. Les agradezco, ¿no?, por toda su paciencia. Recuerden que todavía tenemos 3 días más y muy probablemente les vamos a decir ya el día de mañana cómo vamos a hacer la otra clase. Profesor, ya está mejor. Muy bien, así que bueno, gracias a todos y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y tengan paciencia. La clase va a estar allí un poquito tarde porque se tiene que editar. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.